Todo quedó claro en esta reunión, para mí, que la decisión de dolarizar a la economía ecuatoriana fue un acto de autoridad administrativa, en virtud de que el gobierno federal de ese momento se sintió incapaz de poder controlar una serie de fenómenos que estaban desestabilizando enormemente a la economía ecuatoriana. Mencioné, y mi colega, el economista Costa, estuvo de acuerdo, en cuanto a la fuga de capitales. Había una especulación de tenedores de riqueza, es decir, de grandes empresarios y de grandes políticos en el Ecuador, quienes estaban aprovechando el conocimiento anticipado que tenían de que se iba a devaluar más el sucre frente al dólar para convertir la moneda y sacarla del país. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos sirvió habernos cambiado de... Bueno, fue, digamos, una medicina muy fuerte, muy amarga, en términos de que el Ecuador tuvo en los meses y años subsiguientes que adaptar incluso su infraestructura financiera, su sistema financiero, a las nuevas operaciones, las nuevas transacciones que tenían que ser con el dólar. Por ejemplo, estando aquí en el Me entero, en un periódico local, que un cierto banco nacional va a generar un punto de conversión de moneda fraccionaria a fin de facilitar las operaciones que no son en enteros en términos de dólar. Entonces, eso creo que nos da una magnitud de cómo el Ecuador tuvo que irse adaptando. No estaba preparado, pero tuvo que adaptarse. Entonces, lo que decíamos en la mañana es que tenemos un acto de autoridad que logra, en primer lugar, frenar la fuga de capitales, al controlar la especulación financiera. Se logra evidentemente mejorar el precio de las importaciones, es decir, ya no hay la situación esta en que las importaciones que necesito hacer, no solo de alimentos y medicinas, sino también de recursos productivos, cada vez me va a costar más en mi moneda nacional. Eso tiene un impacto lineal, directo, sobre la inflación y sobre las expectativas de la inflación. Ayuda, en este caso, al sector privado a tomar decisiones de inversión sobre una base estable, que es el de la conversión monetaria. Es más, ya no tiene que hacerla porque es la adopción del dólar. Entonces, al impactar niveles altos inflacionarios, mejora otros aspectos. Mencionaría de manera central el de la tasa de interés. La tasa de interés en los mercados de dinero en Ecuador no tenía realmente un parámetro de referencia. Por lo tanto, no había una tasa de interés que ayudara a los pequeños ahorradores o a los grandes ahorradores a cumplir esta función vital. No había, digamos, una base para, por parte de los bancos, una base estable para prestar dinero a las empresas que deseaban iniciar proyectos productivos. Entonces, hay, digamos, un núcleo de variables macroeconómicas fundamentales que son aliviadas, son suavizadas por la adopción de la dolarización. Bien, a 10 años de ese acto de autoridad administrativa, en realidad, pues la economía ecuatoriana, la sociedad ecuatoriana, se ha adaptado
al uso como medio de pago, como mecanismo de depósito de valor, el dólar. De tal suerte que un cambio de unidad monetaria tendría que pasar por mejorar las bases, decíamos, de productividad y de competitividad del Ecuador. Porque si bien es cierto que de este impacto positivo de la dolarización, vamos a decir que en el transcurso de 10 años, más allá de generar certidumbre en las transacciones, su impacto o su efecto para estimular, para contribuir a la reanimación de la actividad económica, pues se ha agotado. De hecho, lo que ayuda mucho a la economía ecuatoriana, pues es el gasto público, que tampoco se puede mantener más allá, digamos, de un horizonte aceptable. Es un gasto público sustentado fundamentalmente en materias primas, ¿no? En hidrocarburos. Recientemente se está moviendo la economía a encontrar este estímulo en el sector minero. Todo eso, digamos, en general está bien, pero lo que está mal en la economía ecuatoriana es que no tiene, digamos, una base industrial que pueda generar el empleo, que pueda generar el encadenamiento productivo al resto de las otras actividades económicas. Servicios no puede cumplir ese papel. El sector primario, agricultura, minería, ganadería, recursos forestales, etcétera, no puede tampoco cumplir esa función. Por eso decíamos que más que enjuiciar en estos 10 años a la dolarización como responsable, digamos, como protagonista de la marcha económica que ha tenido Ecuador, tenemos que someter a análisis la estrategia económica. Me parece que allí no hay una visión de largo plazo. Respetuosamente me parece que ha habido una combinación favorable de factores que han ayudado a la economía ecuatoriana en su Producto Interno Bruto a avanzar, pero sobre bases, como decía, muy precarias, y que si se agotan, entonces podríamos visualizar, en el caso del Ecuador, recesión económica, problemas de carácter financiero, etcétera. Ahora, estaba hablando con el economista Cosal, me decía que, por ejemplo, la dolarización en nuestro país se ha mantenido por factores externos, ¿no? Altos precios del petróleo, y un sinnúmero de factores que han ayudado a que al fortalecimiento del sistema acá. Sin embargo, él se pregunta qué pasará si el panorama internacional cambia. Usted dice que tenemos que irnos por el lado de reactivar el aparato productivo. ¿Hay otra manera también para ayudar a mantener el sistema acá? Sí, creo que el expediente que estaba disponible en el año 2000, adoptar el régimen flexible de tipo de cambio, es decir, uno en el cual, digamos, evite también la especulación. Ahora, a 10 años, a ese expediente, a ese recurso técnico que hubo en el 2000, se añade cierta inercia, digamos, normal, ¿no? En las familias, en las empresas, en el gobierno, en el ciudadano promedio de Ecuador, se acostumbró, se adaptó al dólar, mide la aplicación de su mano de obra o realiza transacciones en el campo, en la ciudad, en base al dólar. Eventualmente, creo, ¿verdad?, que esta inercia social en el Ecuador pudiera variar en la medida en que el gobierno mismo presentara un programa económico, una estrategia económica que construya estas bases de competitividad.
estas bases de mayor productividad a la que me refiero. Y entonces persuadir al ciudadano promedio en el Ecuador de que es muy importante que un país tenga su propia moneda. Más allá de cualquier rasgo de emoción o de ideología, socialmente es importante tener su propia moneda. El gobierno necesita tener política monetaria plena y soberana. Hoy no puede actuar como lo hacen otros países, incluso, ¿verdad?, vecinos de Ecuador, a usar los instrumentos de política monetaria, tipo de interés, por supuesto tipo de cambio tampoco, para buscar una mayor competitividad, por ejemplo, de sus exportaciones. No puede el Ecuador técnicamente fijar una base tributaria, un régimen fiscal impositivo, si no tiene un conocimiento, si no tiene un dominio de esta base monetaria. Entonces, creo, ¿verdad?, que eventualmente sí va a tener que el gobierno de Ecuador bregar contra todos estos factores y persuadir, convencer a la nación de que es importante moverse hacia otra moneda y de que ese movimiento a otra moneda no va a representar pérdida de su patrimonio, tampoco se va a depreciar digamos, sus ingresos líquidos, puede permanecer con el remanente de dólar que pueda tener en sus balances personales, en sus finanzas personales o familiares. Es decir, visualizaría yo una transición hacia otra moneda como un asunto de mediano, de largo plazo, en el cual nuevamente la economía ecuatoriana se adapte en todos los sentidos, inclusive hasta en el subjetivo, en la confianza que le inspira en este momento el dólar, para, digamos, trasladar esa confianza hacia una moneda nacional. A nivel internacional, quisiera decir lo siguiente. En el debate académico y también, digamos, de decisiones comerciales, de inversión, en el mundo podría el dólar perder hegemonía. Se habla de una nueva moneda que regule las transacciones internacionales. Pudiera ser eso un factor que ya hay que ir considerando cuando hay una visión de largo plazo por la autoridad económica y el poder ejecutivo en este país. Es importante igualmente pensar que es necesario que un mecanismo de defensa en las nuevas relaciones internacionales que se da, por ejemplo, en el marco de la guerra de las divisas, que no es otra cosa más que la manipulación de los mercados financieros para en ciertos países ganar competitividad sobre bases artificiales. Ecuador estaría, digamos, en este instante inerme, indefenso, no solo de responder a acciones con algún socio comercial importante en la región o fuera de esta región, sino incluso está cancelada la posibilidad de intervenir sus mercados cambiarios para buscar una cierta base de competitividad, insisto, sino para desencadenar o profundizar una guerra de las divisas en el marco internacional, cuando menos tener alguna defensa. Yo para terminar, no sé si usted ha venido siguiendo el tema de cerca sobre el sucre, ya hablando del sistema de transacción que llevan los países de la región sur, de América del Sur. No sé si ha analizado ese sistema. Bueno, ha tenido evidentemente una cobertura muy limitada desde mi punto de vista. Me parece que
no puede ser de otra manera. El dólar sigue siendo el ciudadano universal. El dólar sigue siendo el medio de pago en las transacciones internacionales. El dólar aparece en nuestras reservas internacionales. Aparece, por supuesto, también en China y también en India, ¿no? Que son, digamos, los países emergentes que más pujanza muestran en la economía internacional. Entonces, hace de alguna manera que iniciativas de ese tipo para facilitar transacciones a nivel, digamos, regional, subregional, no tengan más allá de un efecto, digamos, de carácter político, más que de efectividad económica. Tendríamos nosotros que pensar en una América del Sur un tanto equiparable a la Comunidad Económica Europea, donde hay varias economías nacionales, caso de Alemania, de Francia, del Reino Unido, Italia en gran medida, que pudieran sustentar una moneda y realmente sin desprenderse, digamos, de los montos de dólares acumulados en sus reservas internacionales, puede usar de manera confiable, en este caso, el euro. Esas bases económicas están muy lejanas de ser realidad, desafortunadamente, en América Latina. De suerte, pues, que... Porque se da este sistema es entre países que manejan tienen una ideología de izquierda, ¿no? Tengo entendido eso, porque se restringe el comercio, se restringiría solamente a nivel de ellos y no con en el caso de Ecuador, por ejemplo, con nuestro principal comprador, que en este caso es Estados Unidos o la Unión Europea. Sí, efectivamente. Por ese lado no sería muy viable. Así es. Digamos, es administrable, es instrumentable en un club, vamos a decir, muy selecto de países que acepten una moneda. No olvidemos que la moneda vale por el poder adquisitivo que uno le imputa, es decir, es una convención, es un valor entendido entre los países. En ese sentido podríamos usar cualquier representativo del valor y las transacciones comerciales operarse por la confianza que tengan los países. Un club, en este caso decíamos de gobiernos como Venezuela, Bolivia, en este caso Ecuador y quizás un tanto, digamos, a Argentina, aunque lo veo más ambivalente al gobierno de Argentina, ¿no? Es una economía mucho más grande en términos de actividades económicas de tamaño que medita más este tipo de decisiones. De cualquier forma, creo que para todos los países que celebran pactos, un pacto andino, por ejemplo, el reto viene a ser el mismo. La productividad tiene que sustentarse en sus estructuras económicas y no en, digamos, la productividad de sectores primarios, exportadores, cuyas bases rápidamente se agotan. El reto viene a ser el mismo. La productividad tiene que sustentarse en sus estructuras económicas y no en, digamos, la productividad de sectores primarios, exportadores, cuyas bases rápidamente se agotan.